Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos están viendo por internet. Un saludo a nuestros pastores queridos que en este momento no nos acompañan, pero muy seguramente nos están viendo a través de las redes. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una oración primeramente, porque es lo que se debe hacer como nosotros como creyentes, que el Señor tome este espacio de edificación de nosotros como iglesia. Bueno, entonces oremos. Padre eterno, Padre amado, te damos primeramente las gracias por este espacio, por cada uno de mis hermanos que tomaron su tiempo para venir aquí a estudiar, a aprender un poco de tu palabra, por los que nos están viendo a través de las redes, Señor. Que tu Espíritu Santo abra todo nuestro entendimiento, que quite cualquier distracción que obstaculice el aprender de ti, el fortalecer nuestro espíritu. Y te amamos, te glorificamos y que todo lo que hagamos sea en tu bendito nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, traigo un tema, es un tema un poco extenso, pero muy importante. Yo sé que en un solo estudio no podemos abarcarlo todo, pero traté de resumir una parte, ¿no?, de lo que se trata de la neumatología. Este tema es... ¿Me ayudas con la siguiente, porfa? Que no va al mando. Vale. ¿En qué consiste? La palabra griega neuma, que significa espíritu, y logía, que es estudio. Como saben, nosotros estamos haciendo un estudio, un seminario que se llama teología, que precisamente es el estudio sobre Dios, ¿no?, el Señor. Bueno, para aclarar algo, bueno, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor elegía un profeta, ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo con nosotros 24 horas del día, todos los días de la semana. En el momento que el Señor quería revelar palabra a su pueblo, descendía sobre el profeta, hablaba a través de él y se iba de nuevo. Bueno, entonces profundicemos también en lo afortunados que somos de que el Señor en su inmensa gracia nos dejó al Espíritu Santo, que es una parte muy importante de la vida de los creyentes. Bueno, el Espíritu Santo en la palabra griega significa paracleto. Significados como consolador, consejero, ayudador, abogado y fortalecedor. No es algo, es que normalmente lo titulé así porque normalmente tenemos claro quién es el Padre, quién es el Hijo, y cuando te preguntan para describir el Espíritu Santo, hay muchas opiniones y muchos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de la persona, porque es la tercera persona de la Trinidad, no podemos decir que es algo, ¿sí?, que es una emoción, que es un sentimiento. El Señor, en su inmensa sabiduría y su grandioso amor, ¿qué pasa? La Biblia, que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos da las palabras adecuadas para que nosotros podamos entender. Se refiere a la persona, pero muy lejos de una persona como nosotros creemos o tenemos el concepto de que es una persona, ¿vale? Se revela a través de términos que podamos entender, y si es alguien, porque a través desde el inicio
desde Génesis hasta Apocalipsis, se describe al Espíritu Santo como alguien, no como algo. Bueno, como por ejemplo, en Génesis 1:2, que la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y bueno, el segundo que puse del Nuevo Testamento, que dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, no es una fuerza, porque no, como normalmente te dicen es una fuerza, es algo impersonal, no es algo impersonal, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, vemos en Efesios 4:30 que específicamente muestra una emoción, o sea que es un ser relacional, ¿sí? Que se relaciona, que nos muestra que tiene emociones. Una parte muy importante en la vida de nosotros los creyentes cuando aceptamos al Señor es la convicción de pecado o la revelación de pecado. Cuando nosotros, hay una gran diferencia porque también la confunden muchas personas de el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo te revela, o sea, te da convicción de pecado, de que necesitamos un redentor, de que no podemos solos, de que estamos aquí hechos, formados por un Dios que nos ama y nos salva y nos quita la iniquidad que del pecado inicial hemos heredado. Este arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, es que te impulsa a cambiar de dirección, a cambiar tu mente, a hacer algo correctivo, a esforzarte porque eso que antes hacías ya no lo vuelvas a hacer. El remordimiento, por el contrario, es cuando tú haces algo mal, palabras, acciones, causas algún dolor a alguien, pero no hay ningún tipo de cambio de actitud. O sea, fácilmente te duele. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para hacer el bien. Ese es el diseño divino. Estamos hechos a imagen de Dios, entonces estamos para hacer el bien, por eso nos sentimos mal, pero cuando no hay un arrepentimiento no hay cambio, simplemente te duele, pero muy probablemente vuelvas a repetir ese tipo de actitudes o cometer ese tipo de errores. Lo que he aprendido muchísimo en el caminar con el Señor, en tener al Señor, es que debemos tener claro, de que la culpa nunca viene de Dios, nunca. Dios nunca nos culpa, nunca. Eso ya es cuestión del enemigo de nuestras almas que te señala, porque Cristo ya pagó todas nuestras deudas, Cristo nos perdona, renueva sus misericordias todos los días y tenemos la oportunidad de volver a empezar y mejorar cada día en ese camino de santificación. Bueno, he puesto unos versículos para que, los estudiemos en casa, para que profundicemos también en las cualidades que nombran del Espíritu Santo, como es en Romanos 8:26-27, que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. He subrayado la palabra intercede porque como lo veíamos al principio, el Paracleto, es el término griego del Espíritu Santo, intercede por nosotros. O sea, allí decía que era un abogado, que era un consejero, que era un ayudador, un fortalecedor, un consolador. En este sentido, que lo abarcamos en la oración, que nosotros recién, creo que no soy la única que le ha pasado, que cuando asiste por primera vez a una reunión de oración,
se siente mal al no saber cómo orar, qué decir, escuchas a otras personas orando de una manera tan fluida, con palabras tan espirituales, que a mí me dio mucha paz este versículo. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, es quién está en nosotros, que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir, porque Él nos conoce, Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, todo, nos conoce totalmente. Bueno, aquí entonces vemos que en la oración Él intercede, porque puede ser el término que se le puede aplicar, el abogado, el paracleto. Bueno, en la siguiente, Juan 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y se les hará recordar todo lo que he dicho. Nos enseña, también dice que es nuestro maestro, nuestro consejero. Qué importante es que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que tengamos una relación íntima y profunda con Él, para que nos enseñe a andar en las cosas que debemos andar, ¿sí? Para no andar desviados del camino. Bueno, en Romanos 8:16, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí podemos decir que asegura nuestra identidad, porque la verdad, el enemigo de nuestras almas lo que más ataca es tu identidad como hija. Te mantiene tirando dardos de mentiras, de hacerte dudar de lo que Cristo ya pagó en la cruz por nosotros. Entonces, el Espíritu nos asegura a nuestro espíritu. Recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Nos asegura de que somos unos hijos de Dios y no tenemos que creer otras mentiras, lo que el mundo o lo que Satanás nos dice. Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Bueno, la palabra testigo, en estas versiones, en estas traducciones, la palabra testigo está un poco desviada de lo que realmente es, porque en el griego, que es martis o martus, significa mártir. Un testigo es ser un mártir del Señor. Entonces, el paracleto que hace aquí nos da fortaleza, porque nuestro Señor nos prometió que tendríamos aflicción, que seríamos perseguidos, que seríamos rechazados, y a través de su Espíritu nos da el poder para afrontar esta situación, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Qué pasa? Que todos, absolutamente todos, somos diferentes, todos somos únicos y intencionalmente diseñados por el Dios que nos ama, pero tenemos un único Espíritu Santo. No es diferente el Espíritu Santo que está en mí, que en el que está en Nando, que en el que está en Daniel. No, es un único Espíritu. Vale. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. La verdad. Esta es una parte súper importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Como lo decía Marisol, el estudio bíblico pasado, que ahora tenemos demasiada información a la mano, tenemos muchas herramientas, pero mucha información, pero a la vez mucha desinformación, que fácilmente, si tú tomas como verdad algo que ves en las redes,
sin que pase primero. Yo siempre le digo a mi esposo o a mis amigos, el Espíritu Santo es el colador. Tú puedes recibir muchísima información, pero siempre, Espíritu Santo, revélame si esto que yo veo, esto que escucho, esta palabra que he recibido es verdad y está en tu palabra, revélamela. Porque somos vulnerables ante tanta información. La verdad, también podemos ser desinformados muchísimo. Entonces, lo importante siempre es recalcar que la relación que tengas tú con el Espíritu es primordial para poder discernir rápidamente qué es lo que tienes que corregir, qué es lo que no puedes permitir que entre en tu mente y creer. Bueno, los errores comunes a la hora de hablar del Espíritu Santo. Como les decía al inicio, una simple sensación, una experiencia o sentimiento. No está mal porque podemos reír, podemos llorar. Yo soy de una de las que 8 de cada 10 cultos lloro en la alabanza, pero eso no define lo que es el Espíritu Santo. No está mal reír, llorar, o sea, los sentimientos. Y debe ser, siempre debe haber alguna señal, porque es que es conectar lo humano con lo divino. Tiene que pasar algo, tiene que haber alguna manifestación. Lo que no tenemos que hacer es darle esa cosificación o darle ese nombre o poner esa etiqueta al Espíritu Santo. Que también en la Biblia, como usa diferentes símbolos para describir al Espíritu Santo, como el viento, el fuego, el agua y el aceite. El Espíritu Santo, tú lo puedes sentir como el viento, puedes tener la sensación, pero clarísimo que no es el viento. Te purifica como lo hace el fuego, que el fuego purifica, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sacia tu alma como lo hace el agua, pero no es agua. No podemos decir que el Espíritu es agua. Él sana tus heridas como lo hace el aceite, pero no es el aceite. Entonces, los confundimos mucho. Bueno, los podemos cometer estos errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder. Entonces lo podemos ver solo como el poder para vencer las tentaciones, predicar con valentía, servir eficazmente, perseverar. Los riesgos que hay de nosotros enfocarnos en que el Espíritu Santo es solamente un poder, el poder. Que tú puedes solamente buscar experiencias emocionales. Entonces, en el momento que tú no sientes esa emoción que normalmente sientes, entonces vas a decir, no está el Espíritu Santo, y Él siempre está con nosotros, en todo momento. Pensar en que podemos activar, como si fuera un botón de emergencias, el poder de Dios, ¿sí? Como si fueras un superhéroe, que te quitas el traje y activas el poder del Espíritu Santo. Esos son los riesgos que cometemos al poner el Espíritu Santo en solamente que es un poder. Por otra parte están los dones. Todos los creyentes recibimos dones y son siempre para edificar la iglesia, siempre para edificarnos entre nosotros como iglesia. Los dones, como son el don de profecía, de lengua, sanidades, predicación, pero no podemos atribuirle a que el Espíritu Santo solo son los dones del Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículo 25, que dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir bajo la dirección o guiados bajo el Espíritu Santo? ¿Vivimos en qué? En fe, en obediencia, en adoración, en valentía, en santidad y en servicio. La santidad, que también la solemos manipular un poco, la santificación es un proceso natural que el Espíritu Santo va haciendo en ti. ¿Y cómo lo hacemos? Entre
Entre más estrecha sea la relación en el Espíritu Santo, que aquí es donde lo conocemos, en la palabra de Dios, que se nos revela, conocemos su carácter, empezamos un proceso donde ya amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si nosotros humanamente vemos esta lista como una lista de chequeo, ¿la podemos cumplir? Sí, tal vez, pero no permanecer en ella, porque no va a ser fácil tener paciencia, alegría, porque eso es un don de Dios. Ese es el fruto de la relación estrecha e íntima con Dios, porque somos como seres humanos un desastre. Lo necesitamos a Él, sí o sí, para que podamos obtener fruto. Y nuestro Señor lo dice, por los frutos los conoceréis. No por lo mucho que sé, no por lo mucho que hablo, no por lo mucho que sirvo, no, los frutos. Los frutos es lo que de verdad muestra si tú vives en el Espíritu o no. Bueno, para reflexionar en casa, quiero que estos versículos que estudiamos, nos hagamos esta pregunta, si nos estamos priorizando en los dones, que normalmente siempre queremos que Dios nos dé, o en el fruto, que es lo más importante para mí, ¿no? En mi opinión, el fruto. Porque los dones no tienen sentido si no hay un fruto en el Espíritu Santo, si tú no no caminas en el Espíritu, si tu vida espiritual no es fuerte. Bueno, en la Biblia hay un solo pecado que dice que es imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también, bueno, les traje, para no hacerlo muy tedioso, aburrido, mucha letra, vamos a proyectar un video donde aclara un poco, porque también hay muchas opiniones sobre qué es la blasfemia al Espíritu Santo. Sí, por favor. El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos 3:22 al 30 y en Mateo 12:22 al 32. Jesús acaba de realizar un milagro. Un hombre endemoniado, ciego y mudo fue llevado a Jesús, y el Señor expulsó al demonio, sanando al hombre. Los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar la conversación del Mesías, rápidamente aplastaron la fe de la multitud, diciendo: Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios en el poder de Satanás. Luego, él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso les digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o a decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios, o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12:31. Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio. Fíjese que en Marcos 3:30 Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Este tipo particular de blasfemia no se puede duplicar hoy en día. Los fariseos estaban en un momento único de la historia, tenían la ley y los profetas, tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones, tenían al mismísimo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos, y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía.
Nunca antes en la historia del mundo, y nunca desde entonces, se había concedido tanta luz divina a los hombres. Si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que era, eran los fariseos. Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia de Dios. Habían fijado su curso, y Dios iba a dejarlos navegar sin restricciones hacia la perdición. Jesús dijo a la multitud: Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás sería perdonado. Ni ahora, ni en la eternidad. El resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo, y el rechazo de Dios hacia ellos, se ve en el siguiente capítulo. Jesús, por primera vez, les dijo muchas cosas en parábolas. Los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanza de Jesús, y Jesús les explicó el uso que él hacía de las parábolas. Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Jesús comenzó a cubrir la verdad con parábolas y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. El Espíritu actualmente convence de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. No hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero, para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego muere en la incredulidad. El amor de Dios es evidente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la elección es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, un video bastante educativo. Me gusta mucho usarlos para aprender, despejar dudas y todo. Entonces, ¿qué pasa con el pecado imperdonable? Es que si rechazamos al Señor, no vamos a pasar la eternidad con Él. No se trata de este mundo, sino de la promesa que Él nos hace. Vale, bueno, para resumir un poco todo lo que hemos estudiado, palabra cortita, pero pienso que muy edificante para todos, tanto para ustedes como para mí, es que el Señor nos ama tanto que no nos obliga a hacer nada. Él pacientemente espera, pacientemente nos llama, está ahí esperando a que clames, a que lo busques, a que decidas. Y por eso elegí el Deuteronomio 30, versículo 19, porque el Señor nos pone a elegir siempre. Siempre tenemos la libertad de decidir y la mejor decisión siempre va a ser el Señor, siempre. Hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, nada, mi meditación de hoy es para que fortalezcamos la relación con el Espíritu Santo, que no es algo, es alguien que anhela profundamente pasar tiempo contigo porque ya nos conoce profundamente y quiere hacer a través de nosotros obras maravillosas. Y nada, un placer compartir con ustedes este estudio, este pequeño espacio. Gracias a todos los que nos acompañan por internet y bueno, nos quedaremos un ratito en oración. Perdón, la última, una pregunta también muy reflexiva. Si puede haber algo más emocionante que conocer a Dios, no lo creo. Así que a buscarlo de todo corazón y amarlo porque nos ama profundamente, a conocerlo a través de su palabra. Solo a través de su palabra y la oración
Y recuerden que Él intercede, nuestro Paracleto, abogado, consolador, intermediario, consejero y nada. Muchas gracias.